Jorge Altamira, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Rico? ¿Cómo le va, Luiso? ¿Qué tal usted? Acá enojado con el tema de los clubes, pero bueno, yo creo que hay un plan sistemático para convertir a los viejos clubes argentinos en sociedades anónimas, Jorge, pero es una presunción que día a día se me va confirmando. No, como una presunción, no. Lleva muchísimo tiempo esto. Es una tendencia que tiene un tiempo ya muy prolongado. Se tienen que dar condiciones políticas adecuadas y eso va a ocurrir. Siempre yo me he preocupado, como soy hincha de Huracán, con diversas tentativas de privatización del club. Bueno, ustedes pegaron en el palo varias veces con el tema de la privatización del club. Por eso. Yo soy de Independiente y me parece que hay la misma campaña de concientización de los 90 para que la gente diga, hey, hay que privatizar, si total lo que importa es que la pelota entre. Falta Neustar que diga que abra el arco y diga que no está la soberanía dentro del arco, no sé. No, es muy sencillo. Si usted lo quiere justificar desde el punto de vista de los grandes intereses económicos, diga que van a traer dólares. Sí, claro. Fue lo que se dijo como en la campaña independiente. Como ya metieron la mano en ANSES, el último recurso sería la privatización general del deporte número 1. Bueno, por eso lo llamamos, Jorge. ¿Me puede explicar el tema de ANSES? Porque el gobierno dice que no metieron la mano, de todo lado dicen que metieron la mano, el PRO mete la cuchara, no mete la mano, pues ya la metió antes el PRO. El que metieron la mano es incuestionable porque el tema no puede ser sacado por decreto y porque constitucionalmente, en el caso de ANSES, es una institución autónoma. Se ha borrado todos los rastros de autonomía, pero no se ha modificado la Constitución. Por lo tanto, esta operación es completamente violenta, compulsiva, es una metida de mano. El otro problema es ver toda la operación, porque ANSES fue utilizada por el kirchnerismo para pagar la deuda externa. Cuando vencían los bonos que tenían los privados, le sacaban los dólares ANSES de este fondo de sustentabilidad, pagaban a los privados y los privados entregaban los bonos, y así se fue formando la cartera de bonos del ANSES. Entonces decían lo siguiente: nos hemos desendeudado, porque hemos pasado de una deuda con un privado a una deuda de familia. Y como uno sabe, a los tíos y a los primos no se les paga la deuda. Es decir, era un default, ya estaba concebido como un default, que nunca iban a pagar esta deuda. Ahora hacen el movimiento contrario. Ahora entregan estos bonos, que los van a comprar, los únicos que los pueden comprar son sectores privados, con pesos, con lo cual que hacen el movimiento contrario. Pasan del mentiroso desendeudamiento al endeudamiento. Y los que ejecutan esta maniobra son los mismos que ejecutaron el desendeudamiento. ¿Quiénes son? Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces claramente es una metida de mano. Después hay una cosa que la comprende cualquiera. Si yo tengo dólares y me los sacan y me dan pesos, me arruinan. Porque el dólar, con todas sus desventuras, conserva cierto poder adquisitivo internacional. El peso argentino ninguno. Por lo tanto, es una violencia económica, es una confiscación. Esta especificación lo constituye una confiscación. Y una agencia de calificaciones, Fitch, interpreta que como ANSES y todos los demás organismos son acreedores del Estado, porque tienen títulos del Estado, el que se haya forzado a sacarles esos títulos a cambio de pesos constituye un default. Por lo tanto, técnicamente, la medida de Massa constituye un default y bueno, hay mucho para hablar sobre esto porque tiene consecuencias tremendas. Aumenta la deuda
pública-privada, pero también aumenta la estatal, porque con los pesos que se recauden por la venta de estos bonos, piensan financiar deuda en pesos, con lo cual la deuda en pesos va a aumentar y la deuda privada en bonos también va a aumentar, en un país que está sobrepasado de deuda. De acuerdo a mis propios cálculos, incluimos... Ahora, Jorge, escúcheme una cosa. Yo veo que hablábamos de que la gente empieza a decir que privaticen los clubes. Yo ya escucho gente que quiere dolarizar, no sabe qué es, pero quiere dolarizar. Empieza a convertirse como la meca de las soluciones de la económica de la Argentina. Es la sensación que a mí me da, que estamos concientizando para la dolarización de la economía en Argentina. Sí, probablemente porque hay una tendencia en la campaña política electoral a defender la dolarización. En parte lo hace Juntos por el Cambio y más abiertamente lo hace Milei. Y naturalmente se trata de una ficción, porque la dolarización significa que el que está ganando en este momento como salario mínimo 60.000, 70.000 pesos, si se dolariza la economía en este momento, recibirá, ¿cuánto recibirá dividido 400? Recibirá $150 y quedará establecido, fijado, el derrumbe del poder adquisitivo de jubilados, de trabajadores en relación de dependencia, de trabajadores no registrados, etcétera. Sería un golpe violentísimo contra los ingresos de la población que trabaja. Y no cambiaría el problema de la deuda. Cuidado con esto, porque si se dolariza la economía no significa que Argentina va a recaudar los dólares necesarios para pagar una deuda que, permítame que le diga, porque usted ahí me interrumpió un poquito, que calculando que el sector privado tiene una deuda de 100.000 millones de dólares y el sector, la administración nacional, 400.000, si juntamos los organismos del Estado, si juntamos provincias que tienen deuda en dólares y todo lo demás, estamos arriba de 600.000 millones de dólares, 650.000 millones de dólares, un 130% del PBI, a plazos de pago imposibles de cumplir. Es decir, el régimen se va a la quiebra. La reflexión como socialista es que adviertan que es la lógica del capitalismo a desarrollar la tendencia a la bancarrota, desarrollar la tendencia a la quiebra, como consecuencia de la especulación, como consecuencia de la anarquía de mercado, etcétera, y el poder del Estado se encarga que eso se lo paguen los trabajadores. ¿Y cómo lo pagan los trabajadores, Altamira? Porque los trabajadores, como vuelvo al ejemplo de los clubes, porque los clubes son Argentina a escala. No, lo pagan de la siguiente manera. En primer lugar, lo pagan porque evidentemente se consolida el nivel de pobreza en el 50-60% como un seguro definitivo para el capital de que tiene mano de obra barata. En la especulación de los dolarizadores, esto sería un incentivo al ingreso del capital extranjero. Por ejemplo, usted lea una entrevista que le hizo Clarín a Martín Redrado. Martín Redrado está convencido que si se hace la reforma previsional y la reforma laboral, los dólares vienen inmediatamente. ¿Por qué vendrían inmediatamente? Según él, porque la tasa de explotación del trabajador aumenta. El tema es que en un momento de crisis puede aumentar la tasa de explotación del trabajador y no venir ningún capital. Por ejemplo, de acuerdo a la noticia de ayer, el Deutsche Bank, que es mucho más importante que el Credit Suisse, ha visto crecer el valor de los créditos de seguros de default. Es decir, que hay un 30% de posibilidades de que el Deutsche Bank entre en default por las circunstancias de su balance, en donde hay muchas cosas vinculadas a bancos de Estados Unidos. Es decir, usted tiene un régimen social que ha quebrado, como escribí en un artículo para Infobae. Es la insolvencia histórica del capitalismo que lo tiene que pagar la humanidad por medio de guerra, por medio de pandemia, por medio de cambio climático, porque es indudable que esta tentativa de salvarnos todos con la explotación de petróleo, de gas, etcétera, es un ataque abierto al clima, y Biden liberó el Ártico.
Después de haberse peleado y denunciado a las petroleras porque querían ir al Ártico, liberó la explotación del Ártico. Una cosa más para que no se me escape. Lean los diarios de hoy. El rubro de crecimiento más importante del déficit fiscal es el financiamiento que el Estado hace con el dinero de los contribuyentes a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Usted se da cuenta, es decir, que va a ser un gasoducto que va a rendir enormes utilidades a las grandes empresas, y las grandes empresas no lo financia el contribuyente. Bueno, pues si lo financia el contribuyente, entonces la plata hay que cobrar un peaje tremendamente importante y que sea un ingreso para los contribuyentes, y no está previsto ese peaje. El peaje, quiero decir... Es lo mismo que se hizo con la Ruta 2, pagó la gente, la empresa no puso un peso, con lo que recaudaba hacía la obra, ni más ni menos. Eso se llama propiedad público-privada, que significa que los privados se llenan de guita cobrando tarifas desmesuradas por el tránsito, y el Estado interviene como garantía de que si algo ocurre mal, tiene que ponerse. Por eso hay una crisis con la autopista del Sol. Cuando se habló de estatizar y lo que fuere, como el Estado tiene ahí una garantía, va a tener que pagar indemnizaciones enormes. En Gran Bretaña, bajo el gobierno de la primera ministra Theresa May, todas estas empresas público-privadas que quebraron y dejaron hospitales, caminos, infraestructuras sin construir. Y el Estado británico las rescató, es decir, le pagó a todos los acreedores de esas empresas se liquidaron, terminó la aventura, se llenaron de guita, y ahora Gran Bretaña es una potencia de cuarta, está completamente arruinada. Jorge, el capitalismo, quiero insistir en este mensaje, que no es el mensaje que se escucha por radio. El capitalismo está llevando a la humanidad a la peor crisis de su historia. Justamente eso le quería preguntar, Jorge, porque los discursos son siempre los mismos. En los 90, y estoy recurrente hoy también con los 90, se decía que con la creación de las ART se terminaba la industria del juicio, que con la creación de Edenor y Edesur se solucionaba la crisis energética, que, a ver, déjeme pensar, que con cuando se privatizó la jubilación, los jubilados mágicamente iban a empezar a cobrar fortunas por mes. Sí. Estamos 30 años después, escuchamos lo mismo. Pero la de la industria del juicio. Sí, dígame. Diga tranquilo. No, digo, la experiencia de las AFJP es un escándalo, porque ocurre lo siguiente: las AFJP quebraron con la convertibilidad. ¿Por qué quebraron? Porque ellas tenían título del Estado. Entonces, tanto los bancos como los AFJP quebraron. Tenían título del Estado que habían caído brutalmente de valor, 90%, por lo tanto no podían atender a nadie. En el caso de las AFJP, esa pérdida brutal estaba aminorada porque quienes empezaron a aportar era gente joven, y por lo tanto no había nadie que se jubilara por AFJP. La AFJP recibía aportes sin pagar nada. El que seguía pagando era el sistema público, que había establecido un sistema especial para cubrir a los que aportaban el dinero que no entraba por los que aportaban a las AFJP, y poder pagar. Los bancos lo mismo, quebraron todos. La justicia que supimos conseguir decidió, a diferencia de lo que ocurre con Estados Unidos en este momento, que los títulos del Estado de los bancos debían cotizarse al valor original, aunque hubieran perdido el 90% del valor. Por lo tanto, no estaban en quiebra. Ficticiamente no estaban en quiebra. Ahora, aunque la justicia hiciera eso, el banco no tenía plata para operar. Pero al declarar la justicia que los bancos no estaban en quiebra, Pratt Guy, desde el Banco Central, empezó a darle redescuentos. Digo, yo estoy financiando a una entidad solvente, decía Pratt Guy. ¿Por qué solvente? Claro. Porque la justicia la declaró solvente. Con lo cual se emitió como animales para recapitalizar un sistema bancario
que se había robado toda la plata de los depositantes, llevándoselas al exterior mientras caían los títulos. El nivel de con que se saquea la Argentina es absolutamente fabuloso, si no fuera que lo mismo ocurre en otros países. Pero acá, hay que decirlo claramente, el peronismo está saqueando a la clase trabajadora a niveles desconocidos por los gobiernos gorilas, dictatoriales y neoliberales. A ver, explíquelo. Este saqueo que estamos teniendo ahora, 35.000 millones de dólares, que se van a convertir en pesos que no valen nada, y además que se van a vender. Miren una cosa, ¿a cuánto se va a vender un título de ANSES? ANSES tiene los títulos, los tiene anotados al valor original. Por ejemplo, se lo dieron y valía 100, puso 100, el valor original. Ahora ese título está a 30 centavos. Massa se lo saca, lo vende a 30 centavos. ¿O usted cree que alguien le va a pagar 100? Se han robado todo, porque efectivamente venden los títulos a valor de remate. No es una transacción normal donde yo tengo algo que vale 100, pero quiero otra cosa que también vale 100, y el otro quiere mis dólares que valen 100, y cambiamos una cosa por otra. Por ejemplo, yo le doy los dólares y me da un departamento, o yo le doy un departamento y me da los dólares. Nadie ganó ahí, solo que ahorré para tener un departamento y por fin tengo el departamento. El tipo del departamento quiere irse a las Bahamas y entonces necesita los dólares. Acá no es así. Acá dólares adquiridos a 100 ahora son vendidos a 30 centavos. Todo para aplacar el mercado paralelo de dólares. Es decir, se van a ir a vender ahí para que no suba la cotización del dólar. Para una operación absolutamente monetaria, se pierde el 70% de un capital que fue acumulado, metido, enchufado, contra la voluntad de los jubilados en ANSES, y ahora que se lo sacan contra la voluntad de los jubilados a ANSES. Así de sencillo. Es el saqueo del siglo. Porque en una declaración yo dije lo siguiente: es el saqueo de Rivadavia en 1824 con Baring Brothers, de Juárez Selman en 1890 con la caída de los bancos garantidos, de Cavallo con la convertibilidad, y estos son los cuatro grandes saqueos, los mayores saqueos. Este se inscribe. Ahora, ojo, ¿quién dije? Rivadavia, Juárez Selman, Cavallo, y ahora el peronismo nacional y popular. Se inscribe en esa ruta. Cartón lleno. No falta ningún representante de la clase capitalista en el trabajo de socavar la riqueza nacional y perjudicar a los trabajadores. Porque yo cuando lo veo a Cavallo pontificando me altero, no sé qué le pasa a usted. Bueno, ahí ya son características individuales. Yo me altero con algunos, pero me altero porque me privan de la posibilidad de estar presente ahí para contestarle. El otro día, por ejemplo, vi un debate entre, ¿cómo se llama? Una chica, bueno, Tetaz, Martín Tetaz, y esta economista del, ¿cómo se llama?, del Frente de Todos, Vallejo, Fernanda Vallejo. Y bueno, no soporté, cambié de canal porque dije, si estoy ahí los mato a los dos, los mando de nuevo a la facultad, le pido a la facultad que le saquen el título. Macañaron de lo lindo a través de TN, aburriendo, pero macaneando a toda la audiencia. Mire, es muy sencillo. Este Tetaz decía que lo que endeuda al país es el déficit fiscal. Cuando ellos estuvieron en el gobierno, emitieron un bono por 100 años. Nadie emite un bono por 100 años para financiar el déficit fiscal de un año. Ese bono daba intereses que amortizaban el préstamo en 11 años. Por lo tanto, quedaban 89 años para cobrar intereses sin poner un mando. ¿Eso tiene que ver con el déficit fiscal? No tiene que ver con el déficit fiscal. Luego, Caputo, en el 2018,
contrajo préstamos por 9.000 millones de dólares, que explicó de una forma muy viva, muy financiera. Dice, miren, yo calculo que la tasa de interés en el mundo va a subir. Entonces, me endeudo ahora, que es lo que tengo que pagar durante el año de la deuda externa. Pero me endeudo a una tasa de interés más baja. Bueno, fuera del hecho de que pagar la deuda externa, de que es una deuda ilegítima, 10 veces renegociada, etcétera, etcétera, digamos que tenía su lógica. 3 meses después, Macri nos endeudó por 45.000 millones de dólares con el FMI para financiar un déficit fiscal. Argentina, ¿alguna vez en su vida tuvo un déficit de 45.000 millones de dólares? No, para financiar la fuga de capitales. Entonces le venden el cuento del déficit a la ciudadanía para encubrir negociados impresionantes. Por otro lado, este déficit se elimina en un abrir y cerrar de ojos, como lo señaló Massa cuando asumió. Massa, en un momento que no sé, se le escapó, bueno, nadie tiene un control muy grande de uno mismo, a él se le escapa también, dijo que los subsidios, exenciones impositivas a los sectores patronales o capitalistas o empresariales era del 7% del PBI. El déficit era del 4%. Le sacamos a todos estos sectores ricos este 7% y tenemos un 3% de superávit. Es una pavada, pero hay que tocar los intereses, no joder a los jubilados. En los diarios de hoy, los jubilados aparecen como la gran variable de ajuste del gasto del mes de febrero. Los jubilados. Entonces esto tiene que la fórmula del 2001, cuando o el 2000, cuando le recortaron el 13%, Jorge. No, acá, sí, eso lo hizo De la Rúa, Patricia Bullrich y Elisa Carrió. Me acuerdo muy bien porque tuve un programa ahí con Mirta Legrand y Elisa Carrió defendió esa reducción del 13%. Ahora, esto es muy superior. No, acá se ha quiero decir que siempre... El otro día me contaba Ismael Bermúdez que la vez pasada, estando Macri, habían metido mano en el fondo que tienen los jubilados también, lo habían llevado de, no sé, de 90.000 millones a 15.000, no sé cómo había sido la historia, que me arruinó el fin de semana. Siempre son la variable de ajuste los jubilados. Es una caja que evidentemente para todos los gobiernos es muy apetecible. De esa manera, Jorge, jamás los jubilados van a cobrar lo que tienen para cobrar. No solo eso. Ahora vienen las reformas jubilatorias y van a subir la edad de jubilarse a 70 años. Entonces, durante 5 años... O sea que vamos a ir a cobrar a Chacarita, vamos a ir a cobrar en la jubilación. No, independientemente, pero quiero decir, durante 5 años va a entrar dinero que no se va a gastar, porque no va a haber nuevos jubilados. ¿Está claro? Entonces, claro. Es fenomenal. Ahora, por mucho menos, 2 años de aumento de la jubilación. Hay una rebelión popular en Francia. Yo, con toda responsabilidad, mi trayectoria, etcétera, etcétera, convoco una rebelión popular en este país, en el molde de la francesa, para terminar con este saqueo. Quiero decir, voy a persuadir, me esfuerzo por persuadir al pueblo de que este sea el camino. Naturalmente el que tiene que decidir es el pueblo, como lo decidió en Francia. Pero ahora, usted hace un ratito decía que escuchó a estos dos economistas, a Tetaz y a Vallejo, hablando en un debate, y usted decía que mentían, que le hubiera gustado estar, que le resultó desagradable, que cambió el canal. Porque ¿qué le pasó a los políticos argentinos? Yo tuve, afortunadamente, la suerte de conocer a muchos, y le voy a nombrar de diferentes palos. Usted lo nombro primero, Carlos Fayt, Patricio Echegaray, el mismo Álvaro Alzogaray, Oscar Allende, Raúl Alfonsín. Tenían un nivel de educación superior. Usted podía estar de acuerdo o no con lo que decían, pero se podía quedar hablando horas con todos ustedes, Jorge.
¿Qué pasa que los políticos actuales... No, pero quiero hacer una observación, bailan y cantan? No, quiero hacer una observación. Una de las personas intelectualmente más formadas que hay en este momento en el mundo es el presidente de Francia. Sí, señor. Que es además, ex funcionario de la banca Rothschild. Para él, toda la cultura y toda la educación que recibió lo llevan a cometer este atropello contra el pueblo francés y defender a los banqueros. Porque él sabe muy bien que la situación de la banca europea es mala, y fíjese que trató de aumentar la edad de jubilación con el argumento de que tengo que defender la solidez financiera 1, 2 o 3 semanas antes de esta noticia de la crisis del Deutsche Bank y del Credit Suisse. Está muy bien informado. Cuanto más intelectuales y más informados son, actúan con mayor decisión contra los trabajadores. Después están los groseros. Los groseros son los que piensan en su carrera personal y compran libretos y cacarean los libretos que compran. Nada más. Ahora, a medida que la sociedad capitalista se degrada, el nivel intelectual de sus políticos cae también. Claro, Jorge, pero tomemos la izquierda. Yo lo escuchaba a usted y decía, este tipo sabe. Lo escuchaba a Echegaray, que ustedes estaban en las antípodas, dentro de la izquierda. Y uno decía, no, Patricio, qué tipo lúcido. No está pasando eso cuando uno escucha a los políticos. No, bueno, pero representamos sectores diferentes. A ver, el interés de alguien de izquierda es ver cómo la sociedad es propia al trabajador, la sociedad, la organización social, es propia al trabajador de su esfuerzo laboral. Esta es la clave de todo. Usted piensa en una cosa muy elemental. En este momento la jornada de 8 horas no se cumple en ningún lugar del país. Y por un tema de un pago de fin de semana, tuvimos una gran huelga del SUTNA, del Sindicato Neumático, el año pasado. Es decir, los empresarios defienden la muerte y el alargamiento de las jornadas laborales. En segundo lugar, otra cosa que nadie sabe, y el gran público no sabe, los trabajadores sí. ¿Cómo es un convenio? Un convenio está dividido en 2 partes. Hay una parte que atiende, digamos, el salario de jornada. La mitad. La otra mitad son todos premios al mayor esfuerzo. Premios al presentismo. Si alguien está enfermo, piensa 10 veces en no venir, porque alcanzaría con una falta o con 2 faltas para perder un premio que es fundamental. Es decir, volvimos al régimen que quedó abolido con la lucha por la jornada de 8 horas. Llamémoslo un sistema de trabajo de destajo. Entonces, y ahora cuando se habla de la desaparición de la indemnización por antigüedad, de la flexibilización laboral, esta frase ya la escuché tantas veces, flexibilización laboral. Bueno, la reforma laboral tiene entre uno de sus componentes eliminar la indemnización por despido, de alguna manera creando una suerte de fondo. Existe en Brasil. Los trabajadores en Brasil pueden ser despedidos sin indemnización, pero hay un fondo al cual ellos pueden recurrir mientras buscan trabajo. Entonces han perdido toda defensa en la estabilidad del empleo, ¿no es cierto? Han perdido toda defensa en la estabilidad del empleo. Y el tema de la rotación de inversiones que llevan a mayor o menor empleo no es cubierto económicamente por el capital, es solamente cubierto por el trabajo. Entonces en la sociedad capitalista, la selección capitalista juega contra un adversario al cual le quieren sacar el arquero y después a ver quién mete más goles. Acá el menemismo había puesto una suerte, no sé si usted recuerda, de seguro de desempleo que se lo comió la inflación, por supuesto, ¿no es cierto? Terminaron siendo monedas. Usted cobraba durante un año, los primeros 6 meses, la asignación completa y terminaba cobrando un cuartito. Pero hoy esa asignación... Eso es verdad, pero eran concesiones menores. Es verdad, eso que usted dice es absolutamente cierto, porque inclusive el Estado dejó de ajustar ese seguro de desempleo y ahora no cumple absolutamente, no cumple absolutamente ningún rol.
Mire, acá hay un cuestionamiento que es la sociedad capitalista. Vamos a tomar un caso concreto. Ahora el Credit Suisse quebró. Lo compró un banco que se llama UBS. El Banco Central de Suiza le abrió una línea de crédito al UBS de 150.000 millones de euros. 150. Ahora bien, ¿cuánto es el Producto Bruto de Suiza? 600.000 millones. Un solo banco que tiene un respaldo financiero que es la cuarta parte de la economía suiza. Entonces, ¿entendemos o no entendemos que este capitalismo es está en una decadencia fenomenal y lleva a la humanidad a una crisis? Y en toda esta charla, que le agradezco esta oportunidad de desarrollar planteamientos que creo que no se escuchan, está también la cuestión de la guerra, porque evidentemente ha pasado a ser un eje de la economía mundial. Hoy todas las cadenas de producción se están realineando en función de alimentar a la guerra, y tanto de un lado como del otro no aflojan en la voluntad de llevar adelante su programa, en particular la OTAN, que en este balance de fuerzas indudablemente es considerablemente superior a Rusia. Rusia tiene un Producto Bruto inferior al de Brasil. Toda la OTAN junta es la mitad de la economía mundial. ¿Qué va a hacer con las elecciones, Jorge? ¿Va a dar batalla, no va a dar batalla? Vamos a ver cómo hacemos, porque no sé si usted sabe que hace 2 semanas la justicia electoral nos dio la personería nacional. Bueno, partido, eso es un salto, claro. Como partido político obrera. El 6 de abril hacemos un congreso y vamos a considerar todos los factores en juego, porque no podemos considerar simplemente la elección. Ferraresi dijo que cuando se fue Guzmán estaban a punto de irse en helicóptero. La situación ahora con Massa es infinitamente peor. Entonces cuidado, porque tenemos una crisis, son elecciones en el marco de una crisis enorme. Luego, sigue Ramal con usted. Marcelo Ramal, sí, está, es dirigente nuestro de Política Obrera. Como usted comprende, nosotros no podemos ir a una elección con la mira puesta en tal o cual puesto, sino con la mira puesta en una campaña política que sacuda profundamente al movimiento obrero, porque hoy el único que está creciendo es Milei, que es una respuesta histérica a la crisis. Es decir, hay una crisis y hay alguien que es un histérico. Es muy significativo porque la respuesta histérica a la crisis caracterizó a Mussolini, a Hitler, a Bolsonaro. Son todos histéricos que buscan desarrollar sobre esa base un movimiento fascista. Y observo en los diarios de hoy que se renueva un movimiento de rehabilitación de los que están siendo juzgados o condenados por crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura, que claramente tienen la intención de empalmar con la candidatura de Milei. Así que tenemos un escenario de crisis de gran envergadura. Pero en realidad me parece, Jorge, que los que lo votan a Milei en gran parte son personas que son antisistema, que es una suerte de voto protesta también. Bueno, que los que votaban a Mussolini y a Hitler también eran un voto protesta. Sí, es probable, sí, tiene razón. Tiene razón. A ver, quiero ir a lo siguiente. Cada uno se representa a sí mismo como es su protesta. Ahora, no es un fenómeno colectivo, no es un fenómeno todavía organizado, ni mucho menos. Mire, él está organizando. Ahora, ¿quién dice que es una respuesta histérica? Bueno, no lo dice con esta palabra, pero lo dice virtualmente hoy la nata en Clarín. Dice que es el candidato que grita. ¿Y qué era Hitler? El candidato que gritaba. ¿Y qué era Mussolini? Claro, lógico. Entonces, quiere decir que hoy los medios de comunicación celebran una respuesta histérica a la crisis. Es francamente impresionante. ¿Por qué? Porque esa respuesta histérica a la crisis sirve para combatir una respuesta de la izquierda, sirve para combatir una respuesta socialista, una respuesta de política obrera, una respuesta del activismo más activo
dentro de los sindicatos es un arma de lucha contra la clase obrera. Como no puede ser franca, como no puede ser programática, etcétera, etcétera, es histérica. Y es un modelo ya. ¿Y cómo era Trump? Mire, Trump hizo una declaración, disculpe, pero es una anécdota que vale. Trump dijo un día que si yo me paro en la Quinta Avenida, dijo Trump, y entro a disparar contra la multitud, no pierdo un punto en las encuestas de voto. Eso fue cuando él era candidato y nunca había sido presidente, candidato a la primera presidencia. Después perdió cuando pretendió ser reelegido, pero cuando salió la primera vez, dijo esto: yo me pongo en la Quinta Avenida, le disparo a todo el mundo y no caigo un punto en las encuestas. Es la tipología perfecta del fascismo. Y acá tenemos un campo de combate enorme que la izquierda no lleva adelante de ninguna manera, porque está en una carrera electoral, hay una disputa ahí en el frente de izquierda, que es una guerra civil para ver quién encabeza listas. Entonces, cuando las ambiciones de aparato dominan tanto el escenario izquierdista, evidentemente la derecha tiene campo orégano para avanzar. Claro, pero Jorge, ustedes están grandes ya. A 15, 20 años vista no está ninguno. Se van a quedar esta gente con la izquierda argentina. Bueno, eso es un tema que está abierto. Recojo el desafío del tema del liderazgo, pero el problema más importante es el problema del liderazgo programático. Por ejemplo, de nuevo, si usted mira los programas que escribió el Fito, nosotros los hemos comentado, se parecen mucho a los programas del kirchnerismo. Es decir, no han logrado salir de la versión populista de la economía. No es una crítica marxista a la economía, sino una crítica populista. Son partidarios de las retenciones a los sectores agropecuarios, no porque yo esté en contra y quiero que se les libere todo, sino que simplemente forma parte del esquema económico del capital, porque esas retenciones son para pagar la deuda externa. Si yo fuera un periodista de los que habitualmente no le hacen nota, le preguntaría, pero Altamira, ¿el marxismo no es una antigüedad? Bueno, ocurre lo siguiente: el marxismo es una antigüedad, pero con una vacuna muy importante, que se presentó a sí mismo como la superación de los sistemas. Es decir, el último pensador sistemático había sido Hegel, y Marx critica la idea de un desarrollo finito. ¿Entiendes? De un desarrollo... Sí. Bueno, con lo cual desarrolla una metodología de la apertura, que compromete a todo luchador, a todo pensador, a todo científico, a reconocer las condiciones de su tiempo y hacer el trabajo de investigación de esas condiciones con el método con que Marx trabajó las condiciones de su época. En esas conclusiones de Marx hay algunas que están tan presentes que el Wall Street Journal The Wall Street Journal de Estados Unidos dedicó un editorial con motivo de la crisis de 2008 diciendo Marx tenía razón, y Marx murió en la década del 70 del siglo XIX. Claro. Así que The Wall Street Journal opinaba lo contrario, que era una antigüedad. Dijo que había adquirido una actualidad bárbara, porque la crisis de 2008 está descrita en el tercer tomo del Capital con lujo de detalles. No tiene los nombres de, ¿cómo se llama?, Lehman Brothers, o lo que fuere, pero con lujo de detalles. Ahora, nosotros no nos engolosinamos con eso. Es un método. ¿Qué significa un método? Significa un método de la sociedad en movimiento. Y eso, en primer lugar, para el capitalismo. Es un sistema que apareció históricamente en función de un conjunto de circunstancias, no en todo el mundo, fundamentalmente en el mundo occidental, y después se entreveró de formas muy singulares con el mundo oriental, muy singulares, una mezcla y una combinación de desarrollos históricos diferentes, ha cumplido su rol histórico y se tiene que ir. Y esta conclusión de la sociedad del movimiento es una especie de vacuna contra el enquilosamiento metodológico, ideológico, porque el que piensa que la sociedad se mueve
se transforma, abre nuevas perspectivas, las investiga y las señala, ¿dónde está mostrando el anquilosamiento? Está probando su vitalidad. Le aclaro, Jorge, que Alan Smith es tan o más viejo que el marxismo también, no porque... Bueno, no tenga ninguna duda. Es decir, los neoliberales son premarxistas. Por eso le digo, Jorge, le mando un abrazo grandote, que tenga un buen fin de semana y espero verlo en alguna boleta. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias, chao, hasta luego. Si es candidato lo vamos a volver a llamar antes de las elecciones, como siempre. Un gran abrazo, Jorge. Charlábamos con el profesor Jorge Altamira. Yo, la verdad, amo hacerle notas a Altamira. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com